Ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres grande, tú eres digno, Señor. Aleluya. Dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Santo eres, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos, Señor, por tu palabra, para que seas tú, Señor, hablando, para que seas tú, Señor, tocando cada corazón y cada vida, Señor, trayendo una palabra diferente, una palabra que conmueva los corazones, Señor. Esta palabra no va a salir, Señor, para las paredes, sino que hará la obra para la que tú la enviaste y luego volverá a ti, Señor, pero con fruto, con bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo me levanto contra todo espíritu de incredulidad que ciega las mentes, los corazones y lo echo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, de manera, Señor, que tu palabra pueda ser entendida, de manera que tu palabra pueda quedar sellada en los corazones, Señor, y declaro tu victoria y declaro tu salvación para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios, una palabra maravillosa, una palabra que se encuentra allí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y para entrar en contexto de esta palabra, para adentrarnos en esta historia es sobre un general de un ejército, un varón. Imagínate, los hombres muchas veces somos duros de corazón, nos cuesta reconocer a Dios, nos cuesta llegar al camino de Dios porque muchas veces endurecemos el corazón. Imagínate cuánto más un varón que no solamente era un hombre, sino que era el general de un ejército y era un general reconocido, un general el cual estaba bien visto por su rey, un general que también tenía una necesidad. Este general, llamado Naamán, tenía lepra. Y dice que este varón se encontraba en esta circunstancia, en esta situación. Dice, en una de esas batallas que Siria entraba allí a pelear con los hijos de Dios, llevaron cautiva a una joven. Esta joven de allí, de Israel, comenzó a servir a la esposa de Naamán. Y de esta manera, en un momento, esta joven le dijo: si mi Señor fuese a Samaria, a donde se encuentra el profeta Eliseo, él podría sanarlo, él podría hacer la obra. Dice que ella se anima a decirle a la esposa de Naamán, si ella tomase la decisión de viajar, de irse, ciertamente Dios podría hacer el milagro en su vida. Ella no estaba en una situación de dar consejo, ella no estaba en una posición de poder hablar, de poder dar su opinión o una orden, sino que ella sutilmente le habla a esta mujer y le dice: si él fuese, podría ser sano. Dice que la esposa va y le dice a Naamán esto. Entonces Naamán va al rey, y al oír esto el rey dice: yo enviaré cartas al rey de Israel. Y dice que comenzó a tomar bienes, comenzó a tomar plata, diferentes regalos, vestidos. Y dice que el rey comenzó a escribir cartas para el rey de Israel. Y de esa manera dice: yo te enviaré. Y enviaré cartas al rey de Israel para que él pueda sanarte de esta lepra. Mas dice la palabra de Dios que cuando el rey recibió estas cartas, dice que él, tomando las cartas, rasgó sus vestidos, porque él decía: ¿acaso soy yo Dios, que doy la vida, que mato, que traigo la muerte? Él decía: ¿acaso soy yo Dios que puedo sanarlo a este general? Dice que el rey rasgó sus vestidos, porque decía: esto no es otra cosa que este general o este rey levantándose contra Israel para provocar una guerra. Él decía: esto lo único que está haciendo es provocando que entremos en un conflicto, en una guerra, porque ¿de qué manera puedo hacer yo esto? ¿De qué manera puedo traer sanidad a este varón?
Eliseo estaba en Samaria. Y dice que cuando él se entera acerca de esta situación, acerca de esta circunstancia, dice que manda a decir al rey. Él se enteró que el rey había rasgado sus vestidos, que el rey estaba desesperado porque aquel reino, aquel varón, venían peleando diferentes batallas y venían venciendo. Este ejército de Siria venía enfrentando muchas veces a los hijos de Dios y venía venciendo. Entonces dice que Eliseo manda a decirle al rey: déjalo que venga a mí. Dice Eliseo: deja que él venga y él sabrá que hay profeta en Israel. Déjalo que venga. En pocas palabras, lo que él estaba diciendo: deja que venga este hombre que tiene lepra, que tiene una necesidad, y él verá que hay Dios en esta tierra. Porque ciertamente los sirios tenían otros dioses, adoraban a otros dioses. Luego más adelante la historia los menciona. Entonces el Dios que ellos tenían no podía sanarlo a Naamán, no podía hacer nada por su vida. Pero sin embargo este rey dice que toma junto con él todas estas riquezas y comienza a emprender un viaje hacia Samaria, hacia la bendición, hacia la sanidad, hacia ese milagro que Dios iba a hacer en su vida. Un varón que tenía estatus, un varón que tenía un cargo, una responsabilidad, un varón que estaba lleno de orgullo, porque era una persona importante, era una persona a la cual las demás personas le hacían reverencia. Era una persona que él solamente se rendía delante del rey, pero dice que el rey lo tenía en una buena estima. Pero ahora este varón estaba atravesando un momento de necesidad y tenía que ir y estar delante del varón de Dios, de este varón de Dios llamado Eliseo, aquel que era el discípulo de Elías, un varón lleno de Dios, con una doble porción del espíritu que había en Elías, un varón que hizo milagros tremendos, señales maravillosas. Dice que Naamán vino con sus caballos y con sus carros, vino con todo eso que traía, y dice que se paró a las puertas de donde estaba Eliseo. Pero dice que Eliseo no salió a recibirlo. Dice que este varón de Dios, este profeta del Señor, no salió a recibir a este general del ejército. Para él esto era un insulto, era un agravio. Porque de qué manera él, siendo una persona importante, traía regalos, venía con toda una compañía, venía con sus caballos, venía recorriendo varios kilómetros para llegar allí, y se daba cuenta de que este profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que envía allí a su criado, envía a Giesi, envía a uno de los sirvientes, mejor dicho. Y dice que cuando vais, le dice una orden de parte de este profeta, de que vaya allí y se zambulla 7 veces. Pero para él era un agravio, porque él esperaba que saliese a recibirlo. Él esperaba que este varón de Dios de repente salga y haga una señal del cielo. Pero sin embargo, dice que no fue así. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros nos imaginamos. Yo me imagino a este varón yendo de camino a Samaria, pensando en el milagro, pensando en la sanidad, pensando en lo que Dios haría, en cómo Dios haría el milagro en su vida. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a imaginarse. Él comenzó a pensar. Así muchas veces nosotros llegamos al camino de Dios y creemos que Dios va a hacer el milagro como nosotros pensamos. De repente una persona tiene un problema en la pierna y dice: no, pero si por ahí el pastor toma las piernas y se imagina toda la escena, Dios quizás haga el milagro en mi vida y acomode mi pierna. O si quizás pone sus manos allí en mi enfermedad, en ese problema que tengo en la piel, Dios va a hacer el milagro. Y uno muchas veces piensa cómo el milagro va a llegar a su vida. Uno piensa de qué manera Dios va a hacer el milagro en nosotros.
Pero este varón era un varón importante, un varón que estaba lleno de orgullo, este varón, algo que iba a tener que vencer y algo que iba a tener que entregar. Entonces dice que cuando le fue dada la orden a este varón tuvo que ir y hacer lo que el Señor le mandaba. Pero él no quería ir a aquel lugar. Él no quería obedecer la voz de Dios, porque él pensaba que Dios iba a hacer un milagro conforme a lo que él pensaba, lo que él se había imaginado. Él decía: saldrá el profeta y clamará a su Dios y levantará una mano y la pondrá sobre la lepra y seré sano. Pero al ver que el profeta ni siquiera salió a recibirle, al ver que el profeta ni siquiera salió a ver su necesidad, a hablar con él. Así muchas veces las personas desean recibir un milagro, una bendición, pero le es un impedimento porque quieren hacerlo a su manera. Quieren decirle a Dios cómo quieren recibir el milagro, cómo quieren recibir la sanidad. Muchas veces las personas pasan al frente y una persona por ahí tiene una enfermedad o tiene una atadura con los vicios, con la droga, con el cigarrillo. Y de repente el siervo de Dios está orando. Y como no ha dicho esa enfermedad, o como no ha nombrado eso que tiene, dice: Dios no hizo el milagro, porque ciertamente yo tengo un problema. Pero el siervo de Dios no nombró mi problema. Dios no sanó mi problema. Y queremos que Dios haga el milagro conforme a lo que nosotros pensamos. Así le pasó a este varón. Así le pasó a Naamán. Dice que se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él decía: en Habana y en Fafar no había ríos de Damasco, ríos allí en el Líbano, que fuesen mejor que este. ¿No había un río mejor que donde el profeta de Dios lo estaba enviando? ¿Acaso no había algo mejor que este lugar? Ciertamente los ríos de aquella zona que nombra aquí este general allí en el Líbano eran ríos hermosos, maravillosos, de aguas limpias. Pero sin embargo, el Señor le da otra orden. El Señor lo envía al Jordán, un lugar que tenía aguas oscuras, con barro. No era un lugar de aguas cristalinas, no era un lugar de aguas maravillosas. Pero sin embargo el Señor quería romper con su orgullo, quería romper con la forma que él traía. Él estaba acostumbrado a dar órdenes. Él estaba acostumbrado a mandar. Y de alguna manera él quería que las cosas se hicieran como él pensaba. Él era un general. Y él pensó que Dios lo iba a hacer de esta manera. Y cuando vio que Dios no lo hizo de esta manera, dice que él se enojó. Dice que se fue enojado y comenzó a decir: ¿acaso no hay ríos mejores de donde vengo? ¿Acaso he hecho tantos kilómetros para venir aquí para que ni siquiera me reciban y encima me diga que vaya y me zambulle en ese río que está sucio? Para él era muy difícil entender. Pero Dios no solamente quería sanarlo. Dios solamente no quiere hacer un milagro en tu vida de sanidad. Dios no quiere que dejes solamente los vicios y que eso sea todo. Dios quiere romper con el orgullo. Dios quiere hacerte libre de todas las cosas que hoy te son de tropiezo. Este varón, el orgullo, no le permitía avanzar. La soberbia, era alguien importante. Era alguien al cual él pensaba que tenían que salir a recibirlo, que tenían que hablarle con respeto, que tenían que salir y recibirlo el hombre de Dios, porque él había enviado cartas, había traído presentes, había traído mucho dinero, vestidos. Entonces él decía: tiene que recibirme. Pero no fue así. Dice que este varón se fue enojado. Y los siervos de este varón le dijeron: pero ¿acaso si te hubiese pedido algo más difícil, si te hubiese pedido algo diferente, no lo hubieses hecho? ¿Cuántas veces llegamos al camino de Dios luego de haber recorrido lugares, luego de haber estado allí en el ocultismo, en la santería? Atravesaste un problema matrimonial, una dificultad económica, un problema en tu salud, y recorriste y fuiste a los curanderos y fuiste al parapsicólogo, y el parapsicólogo te sacó dinero,
Y fuiste al Umbanda y te dijo, mira, tenés que traerme este animal y tenés que traerme una vela que sea roja, que sea negra, y tenés que traerme esta estatua y una foto. Y lo hacías. Pero ahora Dios le estaba pidiendo algo simple, algo sencillo. Pero su orgullo era más fuerte. La manera en la que él quería ver el milagro no lo dejaba entender lo que Dios estaba haciendo. Así muchas veces nosotros obramos de esa manera. En el mundo fuimos y compramos esa vela y compramos ese animal y lo llevamos. Y como parecía algo difícil de conseguir, pensamos que el milagro iba a venir y que la bendición iba a venir. Sin embargo, más problemas vinieron, más dificultades vinieron. Así muchas veces el hombre rechaza la voluntad de Dios porque quiere que las cosas se hagan a su manera. Quiere que la voluntad de Dios no se haga según lo que el Señor quiere, sino lo que uno planeó. Y se desanima. Dice que este varón se enojó y ya estaba yéndose. Se iba de este lugar. No iba a recibir el milagro. Pero dice que sus criados le hablan y le hacen entender, le hacen comprender. ¿Acaso si te hubiese pedido algo diferente, lo que sea, no lo hubieses hecho? Pero para muchos esto es un motivo de vergüenza. Para muchos venir a la iglesia es un motivo de vergüenza. Quizás cuando te dicen ve al parapsicólogo, aquel que tira las cartas, es algo más común, es algo más normal. La gente no te dirá ¿qué haces ahí? Pero cuando vienes a la iglesia, la gente te dice ¿qué haces ahí? Son todos locos. No, ahí te lavan la cabeza, ahí te dicen que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Cuando eso no es así. No ese es el orden de las cosas. Tú conoces a Dios y comienzas a darte cuenta y entender lo que está bien y lo que está mal. Y comienzas a darte cuenta cuán mal estabas. Hasta que no llegamos al camino de Dios no nos damos cuenta cómo estaba nuestra vida. Mirábamos nuestra vida y decíamos, no era una persona tan mala, no era una persona que hacía tanto daño. Pero cuando miramos nuestra vida a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que éramos personas diferentes, que sí éramos personas que estábamos mal, que sí éramos personas que estábamos atadas por nuestras pasiones, nuestros deseos, que íbamos y nos poníamos en las manos de cualquier persona, que nos tiren las cartas, que nos adivinen el futuro. Y si teníamos que llevar dinero a alguien que practique magia negra, magia blanca, lo que sea, lo hacíamos. Si esa era la solución, lo hacíamos. Y no nos dábamos cuenta, pero sin embargo venir a la iglesia, sin embargo el Jordán era un lugar de vergüenza. ¿Acaso no había algo mejor? Así hay personas que hoy están enfermas y están en lo último, han llegado a tocar fondo. Y vienen y le comparten la palabra de Dios y dicen, vení a la iglesia porque Dios va a hacer un milagro. A la iglesia, ¿te parece? Es el último lugar que quisieran pisar. Es el lugar de vergüenza. Para un hombre, para una mujer que toda la vida estuvo lejos de Dios, venir a la iglesia es un lugar de vergüenza. Es un lugar como este río, es un lugar sucio aparentemente. Es un lugar donde no podemos ver que habrá una bendición para nuestras vidas. Sin embargo, dice que este varón llamado Naamán fue y comenzó a zambullirse así en el río. Imagínate, la primera vez que salió y miraba su cuerpo decía estoy igual, nuevamente y nuevamente. Y en su mente pensando, esto es inútil, esto es algo tonto lo que me están pidiendo. No encuentro el sentido a esto que estoy haciendo. No le encuentro el sentido a venir a este río y sumergirme aquí. Pero sin embargo dice que a la séptima vez este varón salió del agua completamente sano. Y aquella lepra que tenía había desaparecido por completo. Ya no estaba más. Dios había hecho el milagro. Dice que su piel, su carne fueron como la de un niño. El Señor lo hizo por completo. Comenzó a hacer esa obra en su vida. Y no solamente trajo la sanidad, sino que rompió el orgullo. Rompió esa soberbia que este general tenía. No solamente lo sanó. No solamente sanó su cuerpo, sino que también sanó su corazón. Y sanó cosas que iban a ser de tropiezo para su vida. Y dice que cuando recibió el milagro, se volvió al varón de Dios. Y todos aquellos presentes quiso dárselos. Pero
el varón de Dios no podía recibirlos. Él no quería recibir ese presente, ese dinero, esa cantidad de plata y todo lo que este general traía, porque de alguna manera él iba a sentir que él estaba pagando por un milagro, que él estaba pagando por una bendición, que él estaba pagando por la sanidad de Dios. Y el profeta no quería que él entendiese esto, porque esto no era una honra para el siervo de Dios. No era algo que lo traía a manera de honra, sino que lo traía a manera de paga, a manera de pagar por un milagro, por una bendición, a manera de ofrenda, de ofrendar por un milagro. Nosotros aquí no te decimos trae tu dinero y recibirás un milagro. Y aquel que ponga más dinero hoy va a ser sano de cáncer, Dios lo hará igual. No importa si tienes dinero o no tienes dinero. No vamos a pactar aquí para mentirte, para engañarte, porque el milagro lo hace Dios. Dios es el que trae la sanidad. Y dice que este varón, luego que viene allí a Eliseo y le dice que pudiese tomar alguno de los presentes, dice que Eliseo le dice: vive Jehová y vive mi alma, que yo no haré tal cosa, que no lo tomaré. Y este varón insistió, pero sin embargo él no asistió a poder tomar todas esas cosas. Entonces este varón le dice algo más: cuando yo vuelva nuevamente allí y el rey esté en aquel lugar, ellos adoraban a dioses falsos, ellos adoraban a Rimón, y él le dice: cuando el rey está adorando, quizás se pose sobre mí y quizás yo también me incline a este Dios. Pero yo ahora he entendido que solamente hay Dios aquí, solamente hay Dios aquí en Israel, que este es el único Dios verdadero. Y él decía: yo ya no voy a ofrendar más, ya no voy a dar mi ofrenda y ofrecer holocaustos a este Dios falso, sino que solamente a Jehová. Dios había tocado el corazón de este varón de una manera tremenda, de manera que él decía: ya no adoraré a otros dioses, ahora entiendo que Jehová es Dios, ahora entiendo que Jehová es el Señor, y es aquel que tiene el poder para sanar, para libertar, es aquel que rompió con mi orgullo, que rompió con esa vida de pecado. Dice la palabra de Dios que este varón le dijo: ve en paz, vete en paz, porque le dijo: ten en cuenta esto, que cuando yo haga estas cosas lo haré, pero mi corazón no lo hará. Mi corazón le pertenece al Señor. Quizás tenga que inclinarme por respeto al rey, quizás tenga que inclinarme porque estoy bajo esa autoridad. Y el profeta le dijo: vete en paz. Pero aquí viene la raíz de este mensaje. Primero el orgullo, luego la soberbia, luego el querer pensar y querer manipular cómo Dios hará el milagro en nuestras vidas, y querer manejar el milagro de Dios y cómo Dios lo hará. Pero algo peor ocurre con aquel criado, con aquel varón que estaba con este profeta. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25. Pero antes de leer este pasaje, quiero decirte algo más. Antes de llegar allí al capítulo 25, al versículo 25, mejor dicho, este varón, Giezi, al ver que Eliseo había rechazado todos esos presentes, todo ese dinero, tú dices: pero ¿era tan importante? ¿Era tanto lo que este varón iba a traer? Era mucho dinero. Y dice que este varón, al ver esto, y al ver que el profeta había rechazado todos esos bienes, su corazón se llenó de codicia, de avaricia. Y dice que a media legua, a 2.500 metros o a 2 kilómetros y medio, que se había ido este varón, dice que él va a su encuentro. Dice que se va hasta este lugar. Y cuando llega allí, dice que este varón se baja a recibirlo. Cuando ve que venía a él, este varón preocupado se baja para recibirlo. Y este varón le miente y lo engaña. El engaño entra allí
en el corazón de este varón. Y comienza a hablar mentiras y a decir, sabes que vinieron 2 profetas. Y el profeta Eliseo me pide que me dé un ciclo de plata y 2 vestidos. Y este varón que quería darle al Señor, dice, no solamente te daré 1, sino que te daré 2 y te daré los vestidos. Y dice que los puso sobre sus criados y le dijo, ellos los llevarán, y fueron delante de él. Este varón mintió porque quería tener una paga por esa bendición. Él quería tener una paga por el milagro que Dios había hecho. Y la codicia entró en su corazón. Cuando una persona comienza a codiciar y comienza a desear lo que no tiene, es porque realmente no siente que lo que tenga es algo que vale, sino que al no darse cuenta y no valorar lo que tiene, desea tener algo más. Hoy estamos en un mundo que está así. Hoy estamos en un mundo que ha ganado la codicia. Estamos en un mundo materialista, en un mundo donde a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las diferentes publicidades, a través de revistas y cualquier medio que sea publicitario, ponen el sentir en las personas de que cuando tienes algo y ya alcanzaste eso, ahora viene la insatisfacción y ahora quieres algo más. Y te hacen codiciar algo más. Esa carrera por tenerlo todo, esa carrera por una vez que llegas y tienes un vehículo, ahora quieres uno mejor. Una vez que llegas y tienes una casa, ahora quieres una más grande. Y todo el tiempo están llevando a las personas a que no puedan contentarse con lo que tienen, sino que anhelen todo el tiempo algo más. Todo el tiempo estén buscando algo más. Esto es un sistema económico que ha comenzado a golpear a las personas, de manera que este sistema hace que los países capitalistas y los países donde reina este mercado de querer tener todo el tiempo, países como Suecia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, donde tú pareces que al tener riqueza serán personas más felices, pasa todo lo contrario. Tienen mucha riqueza, pero tienen la tasa de suicidios más altas de todo el mundo. Porque no son felices, porque tienen todo en lo económico, pero la codicia es tanto, la insatisfacción de no darse cuenta de lo que tienen y querer siempre algo más, les hace estar insatisfechos todo el tiempo. Y de esa manera se vuelven personas infelices, no porque no tengan nada, sino porque no pueden disfrutar lo que tienen, porque no tienen contentamiento con lo que ellos tienen. En el capítulo 4 de este libro nos habla de una mujer que no era rica, que no tenía mucho dinero, pero ella estaba contenta con todo lo que tenía. El apóstol Pablo también decía lo mismo. He aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay personas que, llevadas por este sentimiento, luego tienen que mentir, engañar, y este sentimiento los lleva a la angustia, a la depresión. 1 millón de personas se quita la vida por año y 15 millones de personas lo intentan. 15 millones de personas intentan quitarse la vida, pero sin resultados, sin llegar a cometer suicidio. Por esta insatisfacción que se está creando, por este comercio, este mercado, que hace que las personas todo el tiempo necesiten algo más. ¿Te compraste el mejor celular? El mes que viene saldrá uno mejor. Ya el tuyo no será lo mismo. Y ahora tienes que ir por algo más. Y esto en los jóvenes es algo muy nocivo. Pero no solamente golpea a los jóvenes, golpea a todo tipo de edad, a personas de todas las edades. Una carrera por tener más. Mujeres que tienen en su casa un televisor y quieren algo más. Y luego que tienen la alacena, ahora quieren una alacena nueva. Y luego que el marido trabajó para comprarle la alacena, ahora quieren que haga todo el baño nuevo. Y esa insatisfacción las va llevando. Así una mujer, esta mujer estaba en su casa y vivía de esta manera. Una vez que su esposo pudo hacerle la cocina, ella quería terminar el baño.
Y luego que tuvo el baño, ahora quería una mesa. Le compró la mesa, ahora quería cambiar el auto. Cambiaron el auto, ahora quería ir de vacaciones. Pero en todo ese proceso, en el tiempo que les costaba llegar ahí, era una angustia y era un quebranto, porque miraba a las demás personas y la envidia comienza a tener parte de esto. Miraba a las otras personas y decían, ¿por qué aquellos pueden tener y nosotros no podemos? Entonces decía, yo también quiero tener eso. Y así me encontré con este varón un día, luego de que ella había tratado de quitarse la vida. Se había tirado encima una olla de aceite caliente. Esta mujer que aparentemente necesitaba un montón de cosas para vivir y ser feliz. Y este varón que trataba de comprarle la felicidad todos los días. Pero cuando no tienes mucho dinero, esto se vuelve algo difícil de llevar. Algo difícil. La codicia, la envidia, te van llevando a un lugar que solamente hallarás destrucción. Dice que este varón llamado Giesi, dice que fue a Naamán y le pidió parte de ese dinero que había llevado y le pidió vestidos, y luego se fue y los escondió. Y luego dice así en el capítulo 25, ayer cuando estaba preparando esta palabra y llegué a este versículo, el Señor comenzó a tocar mi corazón, porque sentí realmente lo que Dios quería hablarme. Dice así, capítulo 5, versículo 25 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Digno eres. Dice algo maravilloso esta palabra. Si tuviésemos que poner un título a este mensaje, sería: mi corazón estaba allí. Porque este varón pensó que lo que había hecho estaba oculto. Pensó que su mentira quedaría así, oculta. Su engaño quedaría escondido. Su avaricia, su codicia, la había ocultado de Dios. Ahora yo te pregunto, así como Eliseo le preguntó a este varón, ¿tú piensas que el Señor no estaba allí? ¿Tú piensas que el corazón de Dios no estaba allí cuando hacías lo malo? ¿Tú piensas que el corazón de Dios no estaba allí cuando estabas cayendo en pecado? Cuando estabas allí en la computadora y de repente los pensamientos comenzaron a golpear. El Señor no estaba allí cuando comenzaste a mirar a una mujer para codiciarla en tu corazón. Dice el Señor: ¿acaso yo no estaba allí? ¿Acaso mi corazón no estaba allí cuando este varón descendió para recibirte? ¿Acaso el Señor no estaba allí cuando fuiste a consumir drogas? El Señor no había llegado a ese lugar, su corazón no estaba allí. Cuando decidiste tomar alcohol, sabiendo que es malo para tu vida y sabiendo que será una cárcel de la cual no podrás salir, pero sin embargo no puedes vencerlo. El Señor te dice: ¿acaso mi corazón no estaba allí? ¿Acaso piensas que yo no te vi? ¿Piensas que yo no vi tus pensamientos, lo que pensabas, lo que sentías en tu corazón mientras que estabas pecando, mientras que estabas haciendo lo malo? ¿Acaso cuando tu corazón se llenó de codicia, de rapiña, mi corazón no estaba allí? Dice más: ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo, Giesi. Es el tiempo de que tomemos por el milagro que Dios hizo esta paga. Era el tiempo para tu vida, era el tiempo de que hagamos así. Era el tiempo de que hagas esta maldad. ¿Acaso pensaste que pudiste esconderte de Dios? ¿Acaso piensas que puedes esconderte del Señor?
A veces pensamos que podemos esconder nuestras actitudes de Dios. Podemos esconder las cosas malas que hacemos de Dios. Y pensamos que Dios no nos ve. Pero sin embargo Dios nos ve en todo tiempo y en todo momento. Y dice su palabra: ¿acaso mi corazón no estaba allí? ¿Acaso mi corazón no estaba allí cuando te diste vuelta para hacer lo malo? Y fuiste a buscar los placeres. Y te fuiste al baile, te fuiste al boliche. ¿Acaso mi corazón no estaba ahí? ¿Acaso mi corazón no estaba en ese lugar? Un varón me dice: pastor, quiero contarle algo. Este varón había descendido hasta las partes más profundas. Este varón me dice: pastor, he hecho cosas terribles. He cometido pecado. He hecho lo malo ante los ojos de Dios. Un varón el cual no había tenido temor de Dios. Un varón que había seguido sirviendo al Señor en medio del pecado, en medio de lo malo. Pero ahora eso malo había salido a luz. Eso malo que había hecho ahora estaba saliendo a luz. Y este varón me dice: he hecho algo muy malo, pastor. He cometido un delito. Y hoy mi vida corre peligro. Corre peligro de ir a la cárcel. Este varón, teniendo su familia, teniendo su esposa, sus hijos, de repente cayó en la pornografía. ¿Acaso pensaba que el corazón de Dios no estaba ahí para verlo cuando entraba allí en las redes sociales y comenzó a mirar pornografía y comenzó a entrar cada vez más? Y una necesidad en su matrimonio, en su pareja, comenzó a hacer lo que cada vez él se arrepentía, pedía perdón, pero luego volvía, nuevamente caía y cada vez se hacía más fuerte. Y por momentos le decía: Señor, perdóname. Pero ya sentía que Dios no podía perdonarlo, pero tampoco tenía el valor para enfrentar esta situación. Entonces cada vez fue empeorando más y fue empeorando más, hasta el punto que en un momento este varón salió por la calle y estuvo a punto de cometer un delito, a punto de cometer un abuso. Mira hasta dónde te puede llevar cuando te encierras, cuando piensas que el corazón de Dios no está allí mirándote y continúas. Este varón continuaba sirviendo a Dios, continuaba trabajando para Dios y pensaba que no saldría a luz. Pero sin embargo, Satanás lo llevó a un lugar en el cual quedaría al descubierto, en el cual ya no podría ocultarse más. Salió a luz, ahora tenía que enfrentar las consecuencias, tenía que afrontar la ley, la cárcel. Pero sin embargo, había algo todavía más duro que tenía que enfrentar. Me dice: pastor, quiero contarle algo, porque hay algo que está en mi corazón, que es muy difícil. Y yo toda esta situación, todo esto que he vivido hace algún tiempo, mi esposa no lo sabe. Mi esposa no conoce esta realidad. Y quiero contarle un sueño que ella tuvo. Él me decía: ¿sabe que ella soñó que mi casa estaba llena de demonios? Y nosotros estábamos en medio de la casa tratando de salir. Y los demonios trataban de dominarnos y trataban de tomarnos. Pero dice: en un momento logramos salir de esa casa. En un momento abrimos la puerta y afuera de la casa había muchos pastores. Ciertamente yo no soy el pastor de este varón, pero él me dijo: cuando abrimos la puerta del lado de afuera, había muchos pastores que estaban allí. Pero sin embargo usted dijo: yo voy a entrar. Yo voy a entrar a pelear contra esos demonios. Y yo no entiendo qué significa esto, pastor, me decía él. Yo le digo: mira, de todos los pastores que estaban parados allí, solamente yo pude entrar a ese lugar. Le digo: yo siento de parte de Dios que aunque la consecuencia de tu agravio y lo que hiciste sea mucha, tienes que ir y contarle a tu esposa que el sueño que tuvo es a causa de la maldad que cometiste. Y tienes que reconocer y afrontar las consecuencias. Y si ella quiere dejarte, y si ella no puede soportar lo que hiciste, será algo que tendrás que enfrentar. Si ahora te toca perder tu familia a causa de lo que hiciste, será algo que tendrás que enfrentar. Pero te digo que de parte de Dios,
si tú le abres tu corazón a Dios, y si tú le dices realmente, y si entiendes el pecado que cometiste y qué te llevó ahí. Yo no digo que te justifiques, sino que entiendas el plan de Satanás para destruirte y tú puedas transmitirle esto. Dios tocará su corazón. Dios tocará su corazón porque tú estás tratando de enmendar tu error y tú estás abriendo tu corazón para que puedan entenderte. Este varón me decía: pastor, ¿sabe que hablé con mi esposa y le conté todo lo malo que había hecho y todas las cosas y todas las consecuencias que ahora podría tener? Y para sorpresa mía, pastor, comenzó a llorar y comenzó a decirme: ¿quién soy yo para juzgarte? Y lo perdonó. Hoy Dios restauró su matrimonio, restauró su vida. Aleluya. ¿Quién soy yo para juzgarte?, dijo ella. ¿Acaso no estaba mi corazón allí? ¿Acaso no estaba mi corazón en ese lugar?, dice Dios. ¿Acaso yo no te veía cuando ibas a hacer lo malo? No estaba ahí. Ciertamente el Señor estaba ahí. Pero si hoy te vuelves de tus malos caminos y si hoy le abres tu corazón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Este varón me decía: todos los días le pido perdón, pastor. Ya no pierdas tu tiempo. Él ya te perdonó la primera vez que le hablaste. Eres tú el que no te perdonas. Él ya te perdonó. Él ya lo soltó. Ya no se acuerda más. Cuando tú te arrodillas y le dices: Señor, perdóname por lo que hice, el Señor te dice: no lo tengo anotado, no está en mi libro. Ya no está más. No sé de qué me hablas. No sé por qué me estás pidiendo perdón. Lo que pasa es que yo me drogaba, pastor. No. Ya te perdonó. Pero yo hice muchas cosas malas. No importa. Ya te perdonó. Ya todo tu pecado fue arrojado al fondo del mar. Sabes, en el fondo del mar hay tesoros incalculables. Pero es tanta la profundidad que no pueden salir, que no pueden ir a tomarlos, porque son miles y miles de metros. El Señor dice allí, en el fondo arrojé tus pecados y todo lo malo que hiciste. Ya no me acordé nunca más. Ya no te cuestiones nunca más. Si Él te perdonó, si el Señor te hizo libre, ya no cargues con esa carga del pecado. Deja que el Señor te lleve a un tiempo nuevo. Y si quizás estabas cometiendo pecado, esta palabra llega para que entiendas que el Señor te vio y que el corazón de Dios estaba allí, no para juzgarte, no para condenarte, no para traer una maldición como Naamán para siempre, una lepra para toda su generación. Señor, que el Señor te trae esta palabra para que entiendas y para que te levantes de ese lugar y no continúes cayendo a lugares más bajos. Piensas que no hay más abajo, hay más abajo todavía. Este varón pensaba que no había más abajo, seguía entrando en internet, seguía mirando pornografía y cada vez peor. Hasta que en un momento Satanás le dijo: ve y haz esto a esta mujer. Ya Satanás tomó control de su mente, tomó ocasión y ya no hubo vuelta atrás para él. No esperes llegar ahí. No esperes llegar a ese momento para darte cuenta que el alcohol te ha vencido. No esperes llegar ahí para darte cuenta que las drogas te han dominado. Sino que ábrele tu corazón hoy a Dios para que Él pueda hacerte libre. Y si hoy le abres tu corazón a Dios, Él entrará en tu corazón y hará una obra nueva en ti. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hoy hay personas que están luchando en su corazón. Hoy hay personas que están queriendo cambiar, pero les es difícil. Hay personas que no se sienten perdonadas. Hay personas que por momentos sienten que Dios los ama y que Dios tiene un propósito con su vida, pero luego dicen: no sé si están así. No sé si Dios tiene algo para mí. Y viene Satanás y te miente y te dice: Dios no te perdonó, no eres libre, no eres sano. No eres sano porque el milagro no se hizo como tú esperabas. No eres sano porque el pastor de repente no bajó y te ungió con aceite. No eres sano porque de repente el pastor no bajó y te tocó y te empujó para que cayeras. Dios lo hará a su manera. Hay personas que llegan por primera vez
Y dice, yo estuve en el ocultismo, estuve en la Umbanda durante muchos años, pero llegué y no me manifesté. Yo pensé que iba a manifestarme. Era una persona que estaba en los cementerios, profanando tumbas, haciendo lo malo. Pero Dios hace como Él quiere. No siempre opera de la misma manera. No siempre Dios liberta de la misma manera. No siempre Dios sana en la misma condición. A veces los milagros son instantáneos. A veces pasan unos meses. Pero Dios lo hace. Este varón llamado Eliseo era un varón que tenía el don de ciencia. Era un varón al cual Dios le revelaba lo que iba a venir y lo que iba a acontecer. De manera que él lo vio. Él vio cuando Eliseo estaba corriendo a detener a Naamán. Y ciertamente del corazón de Dios le dijo, ¿acaso no estaba mi corazón allí? Cuando corrías detrás de la avaricia, cuando corrías detrás de unas prendas y de unas monedas. El dinero no te hará feliz. El pecado no te hará feliz. ¿Sabes? Los vicios y la adicción son cosas que una persona tiene con diferentes circunstancias, sea droga, sea alcohol, sea pornografía, lo que sea. Diferentes tipos de adicciones que llevan a la persona a pensar que cuando tiene eso, siente alivio. Y cuando llega a ese lugar, pareciera que el alivio está ahí, pero ahora comienza a sentirse peor. Y cuando le falta eso, siente que va a morir, siente temor, siente miedo, porque siente que hay algo que le falta. Personas que están alcoholizadas, que no pueden salir del alcohol. Personas que están en las drogas, que no pueden vencer las drogas porque es tanta la abstinencia y comienza a generarle sensaciones en el cuerpo y es tan fuerte que no pueden cambiar. Que les es muy difícil. Que buscan la ciencia y buscan ayuda en uno y otro lugar. Pero si hicieran como este general, si hicieran como este varón y se acercasen a Dios y dejasen su orgullo de lado, podrían conocer que Dios puede librarlos del alcohol, de las drogas, eso que la ciencia y que los médicos y que los psiquiatras no pueden hacer. Dios lo hace de una manera milagrosa. Dios lo hace de una manera tremenda, de manera que ya no tendrás que consumir, de manera que ya no estarás más esclavo ni de las drogas, ni del alcohol, ni de ningún vicio que ate tu vida. Si hoy le abres tu corazón a Dios, hoy tu vida cambiará para siempre. Si hoy hay personas aquí que nunca han recibido a Cristo en su corazón, quiero decirte que es todo lo que necesitas para ser feliz. Todo lo que necesitas en tu vida es tener al Señor Jesús en tu corazón. Todo lo demás vendrá por una añadidura, pero tú necesitas tener al Señor Jesús para sentir que lo tienes todo. A pesar de que quizás hay momentos que tengas dificultades, haya momentos de necesidad, pero cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Ya no necesitarás la droga, no necesitarás el alcohol, los vicios, los amigos que te llevan por un mal camino. Ahora el Señor ocupará ese lugar. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que puedas repetir esta oración a aquel que nunca aceptó a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador de su vida, o que desea reconciliarse con el Señor. Que pueda repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, y por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Maravilloso eres, Señor. Yo voy a invitarte a que hoy puedas pasar aquí al frente y que puedas venir a buscar ese milagro de Dios, esa bendición de Dios, eso que cambiará tu corazón, cambiará tu vida, pero dejes que Dios lo haga a su manera.